Si deseas construir verdadera autoconfianza, este video es para ti. La mayoría de las personas no se sienten paralizadas por falta de talento o de inteligencia. Se detienen porque no saben cómo confiar en sí mismas. Sin darse cuenta, mantienen pensamientos negativos, tienen actitudes inseguras y sentimientos que refuerzan la duda todos los días. Y el problema es precisamente ese. Muchas personas alimentan más el miedo que su propio poder. Este video es el camino opuesto. Aquí vas a aprender a usar cada pensamiento, cada actitud y cada sentimiento como un paso para fortalecer tu autoconfianza. Los estoicos sabían esto hace más de 2000 años. Mientras el mundo buscaba aprobación, ellos cultivaban presencia, integridad y coraje interior. Y si aplicas estas lecciones, vas a dejar de compararte, vas a dejar de limitarte y vas a empezar a caminar con la seguridad de quien sabe exactamente su propio valor. Este contenido puede incluso desafiar tu forma de pensar, pero tiene un propósito: recordarte quién eres y ayudarte a convertirte en quien puedes llegar a ser. No necesitas agradarle a nadie más, solo necesitas respetarte, posicionarte y seguir adelante. La verdadera confianza no hace ruido, es firme, silenciosa y está presente en cada elección. Comenta aquí abajo: hoy confío en mí. Ese es el primer paso para reescribir la forma en que te ves y comenzar a vivir como alguien que finalmente cree en su propio camino. Empecemos. Lección 1. Cruza la línea de lo invisible. ¿Y si te dijera que la autoconfianza no tiene nada que ver con sentirse listo y todo que ver con hacer las cosas incluso con miedo? La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que sientes antes de actuar. Pero es al revés. La confianza no viene antes, nace durante, aparece en el preciso momento en que decides seguir adelante aún sin saber si saldrá bien. Ese es el punto de giro, el instante en que la duda todavía existe, pero eliges actuar de todos modos, y esa elección lo cambia todo, porque es en ese momento cuando el miedo deja de ser el dueño de tu historia y pasa a ser solo el escenario donde aparece tu valentía. Esa es la línea invisible que separa el miedo del coraje, una línea que nadie ve, pero que todos sienten. Está en el espacio entre pensar y actuar, entre imaginar y hacer, y es allí, exactamente allí, donde la confianza comienza a construirse. Nuestro cerebro teme lo desconocido. Está programado para evitar lo que nunca ha experimentado. Por eso, cuando sientes miedo, no hay nada malo en ti. Es solo el cuerpo intentando protegerte. Pero el error está en creer que sentir miedo es una señal para detenerse, cuando en realidad es la señal más clara de que estás evolucionando. La primera vez en cualquier cosa siempre será incómoda, pero la incomodidad es el precio del nacimiento de una nueva versión de ti mismo. Séneca decía que el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que sabe dominarlo. Y eso es exactamente lo que es la confianza. Dominio interno, no ausencia de emoción. Piensa en la primera vez que manejaste un carro, las manos sudadas en el volante, el pie temblando en el embrague, el miedo a equivocarte, el carro de atrás tocando la bocina. Por unos minutos, todo parece peligroso, descontrolado, caótico. Pero después de algunos intentos, el cuerpo aprende, la mente se adapta, y el miedo que parecía un monstruo se revela solo como una sombra de lo desconocido. Con cada nuevo intento te das cuenta. El peligro nunca fue real, solo vivía en tu imaginación. Es así con cualquier cosa nueva: hablar en público, mudarte a otra ciudad, empezar un proyecto, abrir un negocio. El miedo siempre viene disfrazado de peligro, pero es solo un recordatorio de que estás cruzando un territorio nuevo. Y es justamente allí donde la mayoría retrocede que tu poder comienza. La confianza no se construye en los días tranquilos, nace en la incomodidad, en el paso que das
cuando el suelo aún parece inestable. Y cada vez que atraviesas ese límite, algo en ti cambia para siempre. Te demuestras que eres capaz. Te das cuenta de que el coraje nunca fue la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que dirija tus pasos. Las mayores victorias de mi vida siempre llegaron justo después de un instante en que pensé en rendirme. Por eso, la próxima vez que la duda aparezca, no retrocedas, repite para ti mismo. Para cruzar la línea invisible, solo hay que seguir caminando. Camina a pesar del miedo, a pesar de la incomodidad, a pesar de lo que grite tu mente. Este es el momento en que dejas de ser prisionero de las excusas y comienzas a actuar con convicción. No hay atajos, no hay trucos mentales. La confianza se forja en la travesía y solo quien la atraviesa descubre que el miedo nunca fue un muro, era solo una neblina. Hoy, elige algo que el miedo te ha impedido hacer. Puede ser enviar un mensaje, dar una opinión, iniciar un proyecto y hazlo. No esperes sentirte listo, da el paso, incluso con miedo. Si esta lección habló contigo, escribe en los comentarios: hoy decido cruzar la línea invisible. Porque el simple acto de afirmarlo ya te pone en movimiento, y el movimiento es el primer paso de la autoconfianza. Lección 2. Crea una montaña de pruebas. La autoconfianza no nace del azar, nace de las pruebas que ya has superado. Cada vez que haces algo difícil y sobrevives a eso, colocas una piedra en esa montaña interior que te sostiene, y cuanto más grande es esa montaña, más alto ves, más firme caminas. Piensa en esto: dentro de ti hay una voz, tu Señor Confianza, y Él solo cree en los hechos. Cuando aparece un desafío te pregunta: ¿ya pasamos por esto antes? Si la respuesta es no, duda. Si es sí, busca los registros. ¿Cómo fue la última vez? ¿Salió bien? ¿Fue seguro? Y eso es lo que define tu estado mental. Por eso, la confianza no es talento, es historial. Cuantas más veces te demuestras a ti mismo que puedes, menos resistencia crea tu mente. Es como saltar desde una plataforma. El primer salto da pavor, el segundo aún asusta, pero después de algunos saltos, el miedo se disuelve en la experiencia. El cerebro entiende: ya hice esto, y todo está bien. La mente humana es una máquina de archivar experiencias. El problema es que quien duda de sí mismo guarda los fracasos y borra las victorias. Las personas seguras hacen lo contrario, alimentan la memoria de lo que salió bien, guardan recuerdos de valentía, de pequeñas conquistas, de momentos en los que se mantuvieron firmes aún temblando por dentro. Eso es lo que construye la verdadera autoconfianza, la capacidad de mirar hacia adentro y encontrar pruebas vivas de que ya fuiste capaz, incluso cuando dudabas. Por eso, tu tarea es crear esa montaña de pruebas, un archivo mental de todo lo que ya has superado. Y eso empieza pequeño, casi invisible a los ojos de los demás, pero transformador para ti. Habla en voz alta cuando sientas vergüenza de exponerte. Mira a los ojos cuando el instinto sea apartar la mirada. Da tu opinión, aunque la voz te tiemble. Esas pequeñas victorias son como piedras que se colocan en el suelo, discretas pero firmes. Luego, aumenta el desafío. Si siempre te quedas callado en las reuniones, haz una pregunta. Si evitas el gimnasio porque te da vergüenza, ve 15 minutos y vete. No intentes correr una maratón antes de dar el primer paso. La confianza crece como un músculo. Se fortalece con la repetición, no con la prisa. Y lo más importante, no confundas progreso con perfección. Habrá días en los que te sentirás inseguro, incluso repitiendo algo que ya habías hecho bien antes, y está bien. Así se construye la montaña, con avances y retrocesos, con piedras firmes y otras sueltas, pero todas formando parte del mismo camino.
Y cada vez que logres algo, celebra, registra, recuerda, escríbelo, cuéntaselo a alguien, o simplemente dite a ti mismo, lo hice. Porque la mente olvida rápido y lo que no recuerdas deja de existir. William James, el padre de la psicología moderna, escribió: cree que puedes y ya estás a mitad de camino. Pero para creer es necesario tener pruebas, y esas pruebas solo vienen de la acción. Así que construye esa montaña, piedra por piedra, acto por acto, victoria por victoria. Porque algún día, cuando el miedo vuelva, mirarás hacia arriba y te darás cuenta de que ya has estado en terrenos mucho más difíciles, y ese recuerdo será el que te sostenga. Lección 3. Reescribe tu identidad. La manera en que te ves a ti mismo define todo lo que haces, porque nadie actúa por encima de su propia identidad. Puedes intentar cambiar tus hábitos, pero si sigues creyendo que eres la misma persona de antes, terminarás regresando al mismo punto. La autoconfianza no es solo actuar, y tampoco es solo pensar. Nace de la alineación entre lo que haces y lo que crees ser. Por un lado, están los que intentan convencerse con afirmaciones positivas y visualizaciones. Por el otro, los que creen que solo la práctica cambia algo, pero la verdad es que las dos cosas son inseparables. La mente necesita actuar y la acción necesita creer. El equilibrio está en el medio. Pensamiento sin acción es sueño, y acción sin creencia es agotamiento. Puedes lograr mucho, acumular victorias y aún así sentirte pequeño, porque dentro de ti todavía hay una voz repitiendo el mismo guión. No eres lo suficientemente bueno, siempre fallas, no lo mereces. Y mientras ese guión siga funcionando, ningún logro llenará el vacío. No es lo que el mundo piensa lo que te limita, es lo que repites sobre ti mismo cuando el mundo se queda en silencio. La mente humana es como un campo de trigo. Cada pensamiento es un paso, y cuanto más repites un pensamiento, más se abre ese camino. Al principio, tienes que apartar las espigas, abrir una nueva senda entre las plantas altas. Es cansado, incómodo, extraño. Pero con el tiempo, el nuevo trayecto se vuelve natural y el antiguo desaparece en el paisaje. Por eso, cambiar no es una cuestión de fuerza, sino de constancia. Lo que repites cada día se convierte en lo que eres. Piensa en alguien que pasó toda su vida viéndose como una persona tímida. Aunque mejore, aunque aprenda a hablar bien o reciba elogios, seguirá dudando de sí mismo mientras no cambie la forma en que se define. Porque el cuerpo puede estar en el presente, pero la mente sigue atrapada en la versión antigua. Es como intentar construir una casa nueva sobre los escombros de la anterior. La base debe limpiarse antes de sostener lo nuevo. Mientras la vieja imagen exista, todo intento de evolución será saboteado desde dentro. Reescribir la identidad es eso, elegir un nuevo camino mental y tener la disciplina para recorrerlo cada día hasta que el nuevo yo se vuelva familiar. No se trata de negar quién fuiste, sino de dejar de alimentar una imagen que ya no te representa. Es como actualizar un retrato antiguo. El rostro sigue siendo el mismo, pero ahora hay madurez en la mirada. No cambias porque rechazas tu pasado. Cambias porque finalmente reconoces lo que siempre estuvo en ti. Nietzsche decía: llega a ser quien eres. Y esa es la esencia de la autoconfianza. Aceptar que no necesitas inventarte desde cero, solo recordar quién fuiste antes de creer en tus propias limitaciones. Pero no esperes que la mente antigua desaparezca sin luchar. Intentará convencerte de rendirte, usará las mismas frases que te retuvieron durante años. Por eso, reescribir la identidad no es un acto único, es una práctica silenciosa: observar, corregir y elegir de nuevo.
Cada vez que actúas de manera coherente con lo que quieres llegar a ser, la nueva versión se consolida hasta que el viejo yo deja de tener voz. Y cuando eso ocurre, descubres que el silencio interior no es vacío, es el espacio donde nace tu nueva fuerza. A partir de hoy, no repitas la historia que te debilita. Habla con la voz de quien ya venció. Actúa como quien ya pertenece. Camina como quien ya cree. Porque el cerebro no diferencia el ensayo de la realidad. Se adaptan a aquello que insistes en practicar. Cada vez que te tratas como quien ya es, la mente entiende que el cambio ocurrió. Piensa en esto. Cada afirmación es un paso. Cada acción es una prueba y cada elección consciente es una nueva línea escrita en la historia de tu mente. Al principio, solo repites, luego crees y por último, te conviertes. Deja en los comentarios: hoy elijo reescribir mi identidad, porque toda transformación comienza cuando decides mirarte con nuevos ojos y caminas con valentía hacia tu nueva verdad. Lección 4. Dedica tiempo a tu crecimiento. La autoconfianza no nace del azar, nace de la evolución. Te vuelves confiado cuando te vuelves más grande que tus miedos, más consciente que tus dudas y más preparado que tus limitaciones. Jim Collins, investigador sobre liderazgo y comportamiento humano, decía que un negocio tiene el tamaño de la cabeza de su dueño. Y esa es una de las verdades más poderosas que existen. Tu vida tiene el tamaño de tu mente. Todo lo que conquistas afuera es el reflejo de lo que construyes por dentro. Por eso, si quieres sentirte más seguro, deja de buscar respuestas solo en el mundo y comienza a fortalecerlas dentro de ti. La confianza es un reflejo de la claridad. Y la claridad nace del tiempo que dedicas a entenderte, a escucharte y a crecer. Séneca decía: somos expertos en lo que no importa y extranjeros de nosotros mismos. Pero el camino de la autoconfianza comienza justo en el sentido contrario, en volver hacia adentro. 5 minutos al día son suficientes. 5 minutos de silencio, de reflexión, de presencia. Un pequeño intervalo entre lo que el mundo exige y lo que realmente necesitas. En ese tiempo te reencuentras, te das cuenta de que el miedo que te paraliza es solo cansancio mental, que las dudas que te confunden son solo ruido externo, y que, en el fondo, existe una fuerza tranquila, firme y estable, tu esencia. De ahí viene la verdadera autoconfianza. Cuando aprendes a estar bien contigo mismo, el mundo deja de intimidarte. Cuando te entiendes, nada te desestabiliza. Y cuando te escuchas, descubres que las respuestas que buscabas siempre estuvieron ahí, esperando a que hicieras silencio. Mucha gente confunde ese momento consigo mismo con egoísmo, pero es todo lo contrario. Es autocuidado espiritual. Es el espacio donde te reconectas con lo esencial, donde la mente se desacelera y el alma respira. Porque el tiempo que te dedicas a ti mismo es el mismo tiempo en el que tu claridad regresa, tu energía se renueva y tu confianza se reconstruye. Los estoicos grabaron esa sabiduría en piedra. Conócete a ti mismo. Esa es la raíz de toda confianza, porque quien se conoce, se respeta. Quien se respeta, se escucha, y quien se escucha, actúa con convicción. Así que hoy, elige fortalecer lo que sostiene todo lo que haces, tu crecimiento interior. Dedica tiempo a ti, aunque el mundo no lo vea, porque es en ese tiempo invisible donde la fuerza se construye. Cuanto más creces en ti mismo, y esa es la verdadera forma de autoconfianza. No esperar a sentirte listo, sino prepararte hasta saber que puedes confiar en quien te has convertido. Lección 5. Remodela tus creencias. La mente es como una casa antigua. Si no revisas los cimientos, se derrumba sobre sus propias paredes.
Y lo que sostiene la autoconfianza no son frases bonitas, sino creencias sólidas, esas que moldean en silencio lo que crees que es posible. La primera creencia que necesitas cambiar es la más común de todas. La autoconfianza no es un rasgo de personalidad, es una habilidad. Nadie nace seguro de sí mismo, todos aprenden a hacerlo. Piensa en alguien que empezó a entrenar o a hablar otro idioma. Al principio todo parece extraño, la voz tiembla, el cuerpo duda, la mente inventa 1000 motivos para detenerse. Pero mientras más practica esa persona, más natural se vuelve. La confianza crece así, paso a paso, intento tras intento, hasta que el miedo se transforma en costumbre y la costumbre en dominio. Pero aquí está el punto, la confianza no es arrogancia, es conciencia. Usada con sabiduría, abre puertas. Usada sin dirección, puede derribarte. Un ejemplo, la persona que confía demasiado sin preparación se expone al error. Pero quien confía con conciencia, aprende, se adapta y avanza con seguridad. Dominar la confianza es dominarse a uno mismo. Es transformar el impulso en poder y el miedo en movimiento. Es entender que la misma mente que te hace dudar es la que puede impulsarte siempre que la reeduques. La segunda creencia que necesitas cambiar es liberadora. No necesitas la aprobación de nadie para vivir en paz. La necesidad de agradar a todos es una trampa disfrazada de bondad. Hace que las personas escondan quiénes son, digan lo que no sienten, sonrían cuando quieren llorar, y moldeen su alma según la mirada de los demás. Pero quien busca ser aceptado por todos, termina alejándose de sí mismo. Y cuando te pierdes de ti, también pierdes tu centro, tu fuerza y tu voz. Piensa en las veces que dejaste de actuar por miedo al juicio. Dejaste de expresarte, de intentar algo nuevo, todo para no parecer ridículo. Pero es en ese esfuerzo por agradar que te desconectas de quien realmente eres, y cuando te alejas de ti, te debilitas. Marco Aurelio decía, es una locura buscar la aprobación de quienes no conocen la verdad. Y la verdad es simple, nunca serás aceptado por todos, y no necesitas serlo. La aprobación es inestable, el respeto propio es permanente. La autoconfianza florece cuando sueltas la necesidad de convencer al mundo, cuando entiendes que ser auténtico es más importante que ser popular, cuando comprendes que el respeto propio vale más que cualquier aplauso, porque la paz no viene de ser comprendido por todos, viene de ser coherente con lo que crees. Remodelar tus creencias es como reconstruir la casa de tu mente. Derribar las paredes frágiles, reforzar las columnas, abrir ventanas hacia lo nuevo. Y al principio puede ser incómodo, lo viejo cruje, el polvo se levanta y parece que todo se está derrumbando. Pero ese es el precio de la reconstrucción. Es la señal de que estás creando espacio para una mente más estable, una vida más auténtica y una confianza que ya no depende de lo que los demás piensen. Y a medida que entra el aire fresco, algo cambia. Te das cuenta de que la confianza siempre estuvo ahí, silenciosa, esperando el momento en que dejaras de fingir y empezaras a ser. Así es como se construye la autoconfianza, no buscando aprobación, sino convirtiéndote en alguien cuya sola presencia es la prueba. Lección 6. Sal del modo de supervivencia. Muchos pasan por la vida solo reaccionando, como si estuvieran atrapados en un campo de batalla invisible, luchando cada día para no caer, pero sin decidir nunca hacia dónde quieren ir. Viven en modo de supervivencia, respondiendo a lo que pasa, a lo que otros dicen, a lo que el azar impone. Y el precio de eso es alto, porque quien solo reacciona nunca gobierna. Confucio decía, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y esa frase no habla solo de optimismo, habla de soberanía interior. Mientras te quejas de la oscuridad, sigues siendo su esclavo.
Pero cuando enciendes una vela, aunque sea pequeña, te conviertes en el dueño de la luz. Vivir en modo de supervivencia es como respirar a medias. El cuerpo está vivo, pero el alma está dormida. Te despiertas cansado, corres todo el día y, al final, sientes que nada realmente cambió. Es como si la vida te arrastrara por un río de decisiones ajenas y tú solo intentaras no ahogarte. Pero el ser humano no nació para reaccionar, nació para dirigir. La diferencia entre sobrevivir y vivir es simple. Quien sobrevive huye del dolor, quien vive lo transforma. Salir del modo de supervivencia es eso, dejar de reaccionar y empezar a elegir. Elegir qué merece tu energía, qué ocupa tu mente y qué ya no pertenece a tu verdad. Es rechazar el piloto automático y tomar el volante de tu propia conciencia. Es entender que cada no que dices a lo que te desgasta es un sí silencioso a tu propia paz. La autoconfianza nace exactamente en ese instante, en el momento en que decides tus propios desafíos, en lugar de dejar que el azar los imponga. No se trata de vencer al mundo, se trata de volver a conducir tu propio camino. Quien vive eligiendo la dirección de su propia ruta no necesita aprobación, solo dirección. Confiar en ti mismo es verte como alguien digno de lo mejor. Es saber que no tienes que aceptar migajas emocionales ni correr detrás de validaciones externas. Es recordar que tu vida no fue hecha para ser una secuencia de defensas, sino una construcción de significados. Y toda construcción comienza con una elección. ¿Qué vas a mantener y qué, finalmente, vas a dejar ir? Epicteto escribió: ningún hombre es libre si no es señor de sí mismo, y ser señor de ti mismo es dominar el instinto de reaccionar a todo, es entrenar el poder de elegir frente al impulso. Las personas verdaderamente seguras no viven sin miedo, simplemente aprendieron a respirar dentro de él. No dejan que la ansiedad grite más fuerte que la razón, y entendieron que cada pausa es una forma de poder. ¿Quieres saber qué es la libertad? Es mirar una provocación y elegir el silencio. Es ver el miedo y, aún así, dar el siguiente paso. Es decir, no sin culpa y sí sin miedo. La confianza nace en esas pequeñas victorias invisibles, en los momentos en que actúas desde la conciencia y no desde la carencia. Puedes empezar ahora. Ejercita el autocontrol en las cosas pequeñas, resiste el azúcar en el café, respira antes de responder, di no cuando quieras decir no. Esos gestos simples son el entrenamiento silencioso de la libertad interior. Cada decisión lúcida es un ladrillo en los cimientos de tu autoconfianza. Y cuanto más practiques, más la vida dejará de ser algo que te sucede y se convertirá en algo que tú creas. Porque, al final, la autoconfianza es el reflejo directo de tu capacidad de elegir. Y el día en que dejes de reaccionar y empieces a decidir, será el día en que la vida dejará de ser una lucha y se convertirá, por fin, en tu propio camino. Lección 7. No pongas a nadie por encima de ti. ¿Alguna vez has notado cómo reacciona tu cuerpo cuando estás frente a alguien que admiras? La voz se debilita, la mirada se pierde, el corazón se acelera. Eso no es respeto, es intimidación. Y nace de un error sutil, el de poner al otro en un pedestal y sin darte cuenta, hacerte pequeño frente a él. Las personas verdaderamente seguras ven el mundo de otra manera. Han entendido algo simple y liberador. Nadie está arriba, nadie está abajo. Todos estamos hechos de la misma materia, de las mismas dudas, de los mismos miedos y contradicciones. La diferencia es que algunos han aprendido a aceptarse tal como son, mientras otros siguen intentando demostrar su valor. Epicteto decía: no es la persona que te impresiona la que es grande, es la imagen que tú creas de ella.
Y es exactamente eso. Lo que te paraliza no es la grandeza del otro, sino el tamaño que tú le das dentro de tu mente. Cuando crees que alguien es inalcanzable, tú mismo creas la distancia que te separa. La autoconfianza desaparece no porque el otro sea demasiado, sino porque tú olvidas quién eres. Piensa en cuántas veces te has hecho pequeño frente a alguien carismático, atractivo o exitoso. Sin notarlo, tu cuerpo adopta la postura de la inferioridad, hombros encorvados, respiración corta, mirada que evita. Pero nada de eso es natural, es aprendido. Desde pequeños nos enseñaron a admirar a los demás más de lo que nos enseñaron a reconocernos a nosotros mismos, y crecimos confundiendo humildad con sumisión. El verdadero respeto no te hace encogerte, te hace elevarte. Admirar a alguien no significa sentirte menor, significa ver en el otro el reflejo de lo que también existe en ti. Cuando entiendes esto, el mundo deja de parecer dividido entre ganadores y espectadores y se convierte en un espacio de iguales en distintos niveles de aprendizaje. Imagina la vida como un gran escenario. Cada persona tiene su papel, su luz, su momento, pero nadie brilla más de lo necesario y el brillo de uno nunca apaga el del otro. El éxito de alguien no disminuye el tuyo, la belleza de otro no borra la tuya, y la voz de quien habla más fuerte no vuelve la tuya menos importante. El escenario de la vida es lo bastante amplio para que cada quien brille en su propia dirección, pero para eso tienes que estar de pie, no como un extra, sino como el protagonista de tu propia historia. Desde hoy, no te pongas por debajo de nadie, mira a los ojos, mantén el pecho erguido y recuerda, todo ser humano siente miedo, duda y fragilidad, incluso aquellos que parecen inquebrantables. Lo que los diferencia no es la ausencia de miedo, sino el valor de actuar aún con él. Y ese valor no es privilegio de unos pocos, es una elección que cualquiera puede hacer, incluso tú. Cada vez que enfrentas una conversación difícil, te posicionas o dices no, con calma, refuerzas dentro de ti. Yo también tengo valor. Y así crece la confianza, no en grandes saltos, sino en pequeñas posturas diarias. Ser confiado no es creer que eres mejor, es comprender que eres suficiente. Es caminar por el mundo sin tener que demostrarte todo el tiempo, con la serenidad de quien sabe que el valor no está en las apariencias, sino en la conciencia que lleva dentro. La verdadera grandeza es silenciosa, no porque tema al ruido, sino porque no lo necesita. Se manifiesta en la manera en que te mantienes firme, incluso cuando nadie te ve. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti y el respeto que antes era intimidación se transforma en una admiración equilibrada. La verdadera autoconfianza nace en ese punto, cuando dejas de compararte y comienzas a posicionarte, cuando entiendes que nadie puede hacerte sentir menos excepto tú mismo, y a partir de ese momento comienzas a vivir de pie, no para competir, sino para reconocer tu propio valor, porque la autoconfianza no es querer estar por encima, es no aceptar estar por debajo. Es vivir con dignidad, respeto y presencia, sabiendo que cada paso que das es una afirmación silenciosa de que perteneces. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.